José Antonio Torres Iriartes. Él es analista internacional. ¿Cómo ve lo ocurrido en Venezuela? Doctor Torres, bienvenido a Sin Censura. Gracias por este contacto. Gracias por la invitación. Es un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia en momentos tan singulares y dramáticos que afronta Venezuela y yo diría incluso América Latina. Estoy presto para atender las preguntas que planteé. La primera pregunta, doctor, luego por supuesto de desearle un feliz 2026, la primera pregunta, y creo que comenzamos bien con el 2026 con la caída del tirano Nicolás Maduro, pero me preocupa lo que ha dicho Marco Rubio, que ya me preocupa y me alegra, porque eso quiero que seamos honestos. Muchos ciudadanos tenemos un sentimiento ambivalente. Celebramos la caída, pero estamos preocupados porque ha tenido que intervenir un país. Es decir, hay una intervención, una invasión militar que no podemos aplaudir como parte de Sudamérica, porque mañana podría entrar a cualquier país, pero dice que ya no intervienen más. ¿Qué va a pasar entonces? Porque sigue Diosdado Cabello, sigue Padrino, siguen los Rodríguez. Bueno, yo creo que la situación de Venezuela está en pleno, es una noticia en desarrollo. Es verdad, han detenido fuerzas especiales a Trump, a su esposa, están rumbo a Nueva York. A Maduro, gobierno, a Maduro. A Nicolás Maduro y su esposa están rumbo a Nueva York y sin embargo hay una gran interrogante: ¿qué va a pasar en Venezuela en las próximas horas o días? Y creo que ahí la tarea le corresponde a la oposición venezolana, a quienes vencieron en los comicios de julio del 24, tomar acciones inmediatas para poder asumir un gobierno de transición, un gobierno de emergencia. Pero es verdad, mientras que las fuerzas oscuras de Diosdado Cabello, de los hermanos Rodríguez, las fuerzas del chavismo, de las fuerzas represivas del orden establecido durante más de 25 años estén en el poder, el pronóstico es reservado y podría ser el inicio de una confrontación o guerra civil o desencuentro entre fuerzas del gobierno y la oposición. Y también no puedo descartar el papel que va a cumplir Cuba o la inteligencia cubana, o está cumpliendo el papel que puede cumplir Cuba y la inteligencia cubana en las próximas horas, porque tengo la convicción de que este caso circunscrito a Venezuela va a tener un impacto en toda la región sudamericana y latinoamericana, porque la inteligencia cubana y las fuerzas oscuras que han alimentado a Nicolás Maduro en los últimos años y lo han sostenido en el gobierno, van a querer replicar situaciones de violencia o de inestabilidad política y social en otros países de la región, y para eso tienen a sus aliados, que son los miembros del Tren de Aragua en el Perú, en Ecuador, en Chile, en otros países sudamericanos en especial, donde han creado zozobra y están creando zozobra en el plano delincuencial común y en el plano de la inestabilidad social, ¿no? Ahora, ¿no le parece medio raro, porque este tema hemos conversado en otras ocasiones, inclusive en Hora 7, ¿no le parece medio raro que no haya habido reacción venezolana? A mí como que me deja el sabor de que esto hubiera sido casi una entrada negociada, no más allá de cualquier cosa. Qué casualidad que no cayó Cabello, qué casualidad que no cayó Padrino López, qué casualidad que no cayeron los Rodríguez. Sí, no le escuchó bien su pregunta, pero entiendo que a usted le preocupa, le resulta extraño que no haya habido una reacción o de las fuerzas defensistas, digamos, que protegían a Nicolás Maduro, como si se tratara de un acuerdo político entre las partes y como si se tratara de una solución negociada. O sea, captura a Nicolás Maduro, a la señora Flores, los lleva a Nueva York, y siguen ellos en el gobierno por un tiempo más, o se hacen del gobierno porque el gobierno de los Estados Unidos piensa que ya su tarea, por lo menos inmediata, ya se cumplió, y deja al azar y a la suerte política lo que pueda pasar en Venezuela en los próximos días o semanas, donde la oposición, entiendo yo, ya debería haberse movilizado en las calles de Caracas y las principales ciudades del país. Yo no digo a celebrar la intervención norteamericana, sino a pedir el fin del gobierno de Maduro, que es la continuación del chavismo después de 25 años de tiranía.
Entonces yo creo que la oposición no puede ser expectante, no puede estar ausente, no puede estar, digamos, viendo de lejos o de reojo, sino debe ser protagonista. Y también ahí viene otro factor que hay que tomar en cuenta: cuál va a ser la decisión de Diosdado Cabello, de Patrón. Tal vez ellos también abandonan el poder habiendo negociado con los Estados Unidos, o buscan asilo, o dejan a su suerte a sus huestes, o por el contrario, optan por la represión, sin ningún tipo de consideración o respeto, y se produce un derramamiento de sangre de consecuencias insospechables en toda Venezuela. Ahora, yo repito, hay que ver el tema de Venezuela, pero hay que ver también el tema de la región, porque el Tren de Aragua o los seguidores de Chávez y de Maduro están en todos los países de América Latina prácticamente. Son bajo la sombra de que son migrantes laborales, trabajadores en busca de mejores oportunidades. Han llegado a Perú, hay más de 1,5 millones, se habla hasta de una cifra muy por encima del 1,5 millones de ciudadanos venezolanos han llegado a Chile. No hay que olvidar que el señor Kast, que ha ganado la presidencia de Chile, puso como punto fundamental de su campaña electoral el tema de los migrantes ilegales. Entonces, el tema de Venezuela atañe a toda la región, a Colombia, Ecuador, Perú, Chile, incluso Argentina, a Centroamérica y, por cierto, a los Estados Unidos, porque el Tren de Aragua ha sido declarado organización terrorista por el gobierno norteamericano. Entonces, este es un tema, y sabiendo cómo Cuba se ha especializado a lo largo del tiempo en el trabajo de inteligencia, de contrainteligencia, de crear caos social, de crear campañas o contracampañas mediáticas, ¿no? Pueden ellos crear más bien ahora la sensación de que ha habido una intromisión, una intervención, que el imperialismo norteamericano avasalla, que Venezuela tiene derecho a su soberanía. Entonces yo creo que hay que ir hilando fino, y a esa hora donde se va a demostrar el liderazgo de la señora Machado o del señor Edmundo González, ¿no? Ahora, a propósito de eso de liderazgo de María Corina ha hecho un llamado al pueblo venezolano para que se unifique en estos momentos y consolide la victoria o de esta primera batalla contra la dictadura de Maduro. Pero no tendría que ir Edmundo González Urrutia, que se supone que es el presidente electo, dejar de mirar en platea la película y trasladarse y proclamar su gobierno para presionar también que las Fuerzas Armadas venezolanas se dividan de una vez por todas y precipitar la caída de la cúpula. Yo creo que, claro, es una opción posible de que el señor Edmundo González, que ha sido el electo presidente, pueda provocar un desenlace, porque acá se trata de provocar desenlaces. Si yo estoy mirando de lejos, va a generarse más bien la entronización de una nueva dictadura, y como usted dijo en la parte introductoria, cambiar mocos por babas. Y no se trata de cambiar mocos por babas, sino de poner fin al régimen chavista, porque lo que ha caído en la figura de Nicolás Maduro o la señora Flores es digamos, la figura presidencial, la figura del tirano. Pero hay un régimen, hay un estado de cosas en toda Venezuela que aún no ha sido derrocado. Entonces, creo que quien debe producir este desenlace político es el señor Edmundo González, acompañado por la señora Machado y por las fuerzas de oposición, que creo que es el momento que actúen y ya dejen la pasividad para poder poner punto final, porque Venezuela tiene un antecedente muy interesante. En el año 58, cuando finalmente cayó el gobierno tiránico de ese entonces, se unieron un sector de los militares con las fuerzas civiles de oposición, y las calles de Caracas y otras ciudades pusieron punto final a un tirano que había gobernado en los años 50. Entonces, creo, salvo que Diosdado Cabello, Padrón y las Fuerzas Armadas, la élite de las Fuerzas Armadas y las fuerzas bolivarianas de la policía, declinen y abandonen el país, o busquen asilo, o entreguen las armas. No, hay muchas cosas. Yo no sé hasta qué punto el gobierno de Estados Unidos tiene un plan
de sucesivas acciones, porque lo que ha quedado claro de que ha actuado por sorpresa, de que ha actuado después de las fiestas, de que ha actuado un día sábado al amanecer, de que ha actuado con cierta discreción, pero hay varias cosas que podrían darse. Yo lo que sí temo que puede haber una situación de implosión social en Venezuela y que tenga consecuencias en países de la región, incluyendo el Perú, que estamos a puertas de una elección presidencial, y además donde en el Perú hay políticos y partidos políticos que ven con simpatía, a pesar de todo, al gobierno que ha caído hace unas horas, el gobierno de Nicolás Maduro, ¿no? Doctor José Antonio Torres Iriarte, para terminar, ¿no cabría una intervención para generar un régimen de transición de la inoperante Organización de Estados Americanos? Bueno, yo estoy de acuerdo con usted. Si hay una organización que está más cercana a las Américas, es la OEA. La OEA debería convocar una sesión extraordinaria de cancilleres este fin de semana, incluso si es posible mañana, entre hoy y mañana. Hay muchas maneras también de hacer una sesión extraordinaria, puede ser vía Zoom. Claro. Pero lo cierto es que el secretario general debe convocar digamos, de manera extraordinaria a los cancilleres para tomar una posición, y yo no descarto que pueda enviarse cascos azules en algún momento de las Naciones Unidas o fuerzas especiales para poder pacificar si es que la situación se torna muy convulsa en Venezuela. Hay venezolanos en todas partes del mundo, hay venezolanos en Estados Unidos, Europa, América Latina, y hay opositores venezolanos que yo espero que también tomen acciones para sensibilizar a la comunidad internacional, porque no se trata que Estados Unidos aparezca como digamos, el invasor, el que se entromete, el que está detrás del poder porque hay en Venezuela riqueza petrolera y gasífera. No, sino que se trata de que esto es un asunto de la comunidad internacional para poner fin a un gobierno tiránico, que yo espero, si soy positivo y pienso bien y pienso de manera constructiva, tal vez sea el inicio del fin del gobierno chavista y de Maduro, del régimen de Chávez y Maduro, pero también el inicio y el fin del gobierno de La Habana. Es inexplicable que en un país con solo 10 u 11 millones de habitantes, una isla como Cuba, donde no hay suministro eléctrico, hay carestía, hay hambre, hay necesidad, la gente sea tan pasiva y no reaccione. No recuerdo que ninguna tiranía del mundo, incluso en otras partes de América Latina, haya caído sin que haya habido una participación activa de la sociedad, del pueblo, de los hombres y mujeres, de los jóvenes sobre todo, reclaman muchas veces derechos y libertades, pero no saben jugársela a favor de su propio país, y no tienen mejor opción que pensar en abandonar su país para buscar horizontes fuera de sus fronteras. Entonces, yo llamaría a que la OEA intervenga de acuerdo a la Carta Democrática, ¿no? La Carta Democrática aprobada en el 2001 acá en Lima, y que la oposición venezolana pase de la pasividad a la acción, y que el pueblo de Venezuela y la comunidad venezolana en todas partes del mundo se pronuncie, porque este fin de semana puede ser un fin de semana que cambie la historia de Venezuela y ayude, si somos positivos, a pacificar socialmente la región sudamericana y latinoamericana, ¿no? Finalmente, doctor Torres, ¿cómo interpretamos, qué lectura nos deja que, por ejemplo, creo que para nadie es un secreto que el hombre más fuerte de la dictadura chavista era Diosdado Cabello? Sin embargo, acá Diosdado Cabello no se está pronunciando mucho, sino más lo está haciendo Vladimir Padrino López, quien incluso la actual vicepresidenta de Venezuela y Padrino López siguen señalando que el presidente constitucional de Venezuela es Nicolás Maduro, cuando la situación de Maduro es irreversible, porque ese entra ya está en manos de Estados Unidos, ese va a entrar igual que Noriega al penal y no va a salir nunca más. Entonces, ¿qué es esto? ¿Tapando una división? ¿Buscando reacomodar fuerzas?
Bueno, el régimen no ha caído, ¿no? Y tiene otros actores que están todavía en libertad y están desafiando a los Estados Unidos y todavía reconoce como presidente constitucional. Acá no se ha producido un golpe de Estado. Acá lo que se ha producido dentro del campo del derecho internacional es una acción militar que puede ser llamada como intervención extranjera, como intromisión, pero los cargos penales contra Maduro y su esposa no son muy contundentes, y yo entiendo que va a ser llevado a Nueva York, o está siendo llevado a Nueva York, no por un tema solamente de carácter político, sino de carácter penal. Va a ser puesto a manos de la justicia norteamericana y seguramente le va a esperar una condena a pena privativa perpetua, no, una larga condena. Pero claro, el régimen puede ahora reciclarse, reinventarse, tratar de llegar a acuerdos con los Estados Unidos, pero yo creo que no van a actuar dentro de esa línea, porque ellos están entercados que si cayó Maduro a ellos les corresponde gobernar, y no descartaría yo que haya una acción entre Padrino López y el señor Diosdado Cabello para la toma del poder. ¿Quién se queda con el poder político? Diosdado es mucho más cercano a Cuba, y yo siempre he dicho que Nicolás Maduro era una persona formada en La Habana, desde joven fue educado políticamente en La Habana, era un hombre cercano al Partido Comunista, y siempre he dicho que si Hugo Chávez era amigo de Castro, no era tan confiable como sí lo ha sido Nicolás Maduro para los cubanos. Por eso creo que hay que esperar qué dice el gobierno de La Habana, qué acciones toman, y mi llamado sería a que el gobierno peruano, a que el servicio de inteligencia peruano, los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional actúen con habilidad, con prontitud, porque puede generarse también una contraofensiva, creándose protestas sociales o azonadas sociales en países de la región, con cualquier pretexto, porque para eso tienen mucha habilidad los cubanos o la gente acostumbrada a crear desorden social. Con cualquier pretexto crean protestas sociales para agitar más aún un país como Perú, que está entrando a la campaña electoral en 2026, ¿no? Bien, doctor José Antonio Torres Iriarte, gracias por ese contacto, cuídese mucho. Muy buenos días, bendiciones. Muchas gracias, un saludo, y estaremos en contacto porque esta noticia recién está, como se diría periodísticamente hablando, en desarrollo, ¿no? Así es, así es. De todas maneras lo vamos a estar molestando. Gracias, muy amable, bendiciones. Buenos días.